El nombre de Blanche Monnier apareció por primera vez en un periódico local de Poitiers en mayo de 1901, pero no tardó en acaparar las portadas de la prensa nacional. El caso de aquella mujer encerrada por su madre durante 25 años en una habitación conmocionó al país hasta que cayó en el olvido. Soy Leslie Thunder y hoy reviviré la historia que está detrás de esta inquietante imagen. Blanche era una mujer de alta sociedad francesa nacida el 1 de marzo de 1849, perteneciente a una respetada y conservadora familia burguesa de Poitiers. Charles y Louise Monnier, de antiguos orígenes nobles, tenía un hermano mayor llamado Marcel. Era famosa por su belleza y atraía a muchos pretendientes potenciales. En 1876, a los 27 años, deseó casarse con Victor Calmeir, un abogado mayor que no era del agrado de su madre. Louise argumentó que su hija no podía casarse con un abogado sin dinero. Indignada por la rebeldía de su hija, la encerró en una pequeña y oscura habitación del ático de su casa, donde la mantuvo recluida durante 25 años. Louise y Marcel continuaron con su vida cotidiana, fingiendo llorar la desaparición de Blanche. Su padre, Charles, había sido destituido de su cargo de decano de la Facultad de Letras de Poitiers durante la crisis del 16 de mayo de 1877 y murió un poco después. Ninguno de sus amigos sabía dónde estaba y el abogado con el que quería casarse falleció inesperadamente en 1885. Esta fue solo una hipótesis de lo que pasó, pero la historia real te la contaré a continuación. Una carta anónima enviada al fiscal general destapó el espeluznante caso. En esta se le alertaba de que en la casa de la señora viuda de Monniers se encontraba secuestrada una señorita medio muerta de hambre que había vivido los últimos 25 años en una cama putrefacta, además rodeada de su propia inmundicia. Louise Monnier, de 75 años, era la viuda del exdecano de Facultad de Letras y miembro de una rica y respetada familia de la que no había sospecha alguna. Sin embargo, la carta era tan inquietante que el fiscal mandó a 3 agentes a la burguesa casa con jardín de los Monnier, ubicada en el 21 de la calle de la Visitación. La tarde del jueves 23 de mayo de 1901, alrededor de las 5, el comisario de la policía llegó a la residencia de la familia Monnier, acompañado por agentes y armado, con una orden del fiscal de París, y solicitó entrar a inspeccionar la vivienda. El empleado de la familia Monnier, incapaz de negarse, consultó a la propietaria Madame Louise Monnier, quien a sus 75 años se encontraba, según se informa, en cama. Los agentes fueron dirigidos entonces a su hijo, Marcel Monnier, doctor en Derecho de 53 años y exfuncionario público. ¿Listo grabando? Listo, acá también. ¿Listo grabando? Monnier, no, pero no se pueden poner más chiquitas porque me parecen muy poquitas. Creo que ahí. Apareció por primera vez en un periódico local de Poitiers en mayo de 1901, pero no tardó en nacional. El caso de aquella mujer encerrada por su madre durante 25 años en una habitación conmocionó al país hasta que cayó en el olvido. Soy Leslie Thunder y hoy reviviré la historia de Blanche. Era una mujer de alta sociedad francesa nacida el 1 de marzo de 1849, perteneciente a una respetada y conservadora familia burguesa. Tenía un hermano mayor llamado Marcel. Era famosa por su belleza y atraía a muchos pretendientes potenciales. En 1876, a los 27 años, deseó casarse con Victor Calmeir, un abogado mayor que no era del agrado de su madre.
Lois argumentó que su hija no podía casarse con un abogado sin dinero. Indignada por la rebeldía de su hija, la encerró en una pequeña y oscura habitación del ático de su casa, donde la mantuvo recluida durante 25 años. Lois y Marcel continuaron con su vida cotidiana, fingiendo llorar la desaparición de Blanche. Su padre, Charles, había sido destituido de su cargo de mayo de 1877 y poco después. Ninguno de sus amigos sabía dónde estaba y el abogado con el que quería casarse falleció inesperadamente en 1885. Esta fue solo una hipótesis de lo que pasó. Esta fue solo una hipótesis de lo que pasó, pero la historia real te la contaré a continuación. Una carta anónima ante caso. En esta se le alertaba de que en la casa de la señora viuda de Moniers se encontraba vivido los últimos 25 años en una cama putrefacta, además rodeada de su propia inmundicia. Lois Monier, de 75 años, era la viuda del exdecano de Facultad de Letras y mi respetada familia de la que no había sospecha alguna. Sin embargo, la carta era tan inquietante que el fiscal mandó a a la burguesa casa con jardín de los Monier, ubicada en el 21 de la calle de la Visitación. La tarde del jueves 23 de mayo de 1901, alrededor de las 5, el comisario de la policía Monier, acompañado por agentes y armado con una orden del fiscal de París, y solicitó entrar a inspeccionar la vivienda. El empleado de la familia Monier, incapaz de negarse, quien a sus 75 años se encontraba, según se informa, en cama. Los agentes fueron dirigidos entonces a su hijo, Marcel Monier, funcionario público que vivía en una propiedad vecina. Los agentes llegaron a la puerta de Marcel. A pesar de los intentos del mayordomo por disuadirlos, la policía prosiguió con la investigación de la denuncia anónima, que alegaba que una mujer adulta. Una vez dentro, registraron cada habitación de la planta baja sin encontrar nada inusual. Segundo piso, examinando cada espacio sin mostrar ninguna preocupación, hasta que llegaron a una puerta cerrada en el ático. Estaba asegurada con un recinto inicialmente. Cuando se les pidió que la abrieran, la resistió inicialmente, pero los agentes insistieron, advirtió que Al entrar, la policía se encontró con un olor fuerte y agobiante. El espacio estaba en completa oscuridad y al fondo del ático vieron lo que parecía ser una figura frágil y demacrada, tumbada. La habitación estaba en muy mal estado, llena de comida rancia, insectos y desechos. Para mejorar la visibilidad y la ventilación, los agentes rompieron las cadenas de las persianas y retiraron. Al entrar la luz del sol, los roedores e insectos se dispersaron. La figura del ático, desorientada por la repentina claridad, retrocedió e intentó protegerse. Tenía el cabello largo y despeinado que le llegaba hasta los tobillos, y las súper crecidas, ¿no? Y las uñas eran gruesas y crecidas. Marcel Monier la identificó como su hermana, Blanche Monier. Blanche, una joven y respetada figura de la sociedad, había soportado 25 años de cautiverio. A su alrededor se formaba una especie de costra de excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vieron conchas de ostras e insectos correteando por la cama de la señorita Monier.
Imposible quedarse más tiempo para continuar la investigación. La hija de los Monnier empezó a gritar y a implorar que no la sacaran de su pequeña cueva. Antes de que la trasladaran al hospital, le hicieron la impactante foto que salió publicada y que reprodujeron muchos otros periódicos. Lois, su madre, fue incapaz de justificar aquel horror, pero negó que su hija que no estaba bien de la cabeza, que se negaba a comer, que no quería que la lavaran y que no conseguían que saliera de aquel inmundo cuarto. Tras ser detenida, volvió a la casa de la calle de la Visitación, donde una encolerizada muchedumbre la increpaba cada día en la puerta. Incapaz de soportar el escándalo, murió de un ataque al corazón 15 días después.